Gente que trabaja, horas que se pasan. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos este martes, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua. Quien les habla, Gustavo González, su secretario general. Hoy estoy alarmado, realmente preocupado con esta noticia que nos acaban de dar hace unos pocos días, con la firma del presidente de la República para hacer una isla artificial frente a la costa de Punta Gorda. Esto es increíble. Se ve que fue a Dubái y se enamoró de las torres y de las islas artificiales. Ahora bien, el Ministerio de Medio Ambiente hizo ya un estudio como para que el presidente de la República firme una barbarie ecológica de estas características. Yo le pregunto al oyente montevideano, ¿cuál es el placer de la Rambla de Montevideo? Aquellos que la podemos caminar, no que vivimos frente a ella, pero los que los podemos caminar. Es el paisaje, es nuestro Río de la Plata. Ahora vamos a tener una torta de cemento con 32 torres, una carretera que irá desde la hermosa esquina de Punta Gorda hasta este nuevo barrio privado que se está promoviendo en lugares como Puerto Madero de Buenos Aires para hacer esta inversión. Bueno, yo invito desde FUCBAN a todos los defensores del derecho a la ciudad a pronunciarse al respecto. El martes que viene traeremos 2 especialistas en derecho a la ciudad, justamente a los efectos de hablar sobre este tema. Tema que en una primera instancia pasó desapercibido por la prensa. Ahora con alegría he visto que varios actores se han pronunciado al respecto. ¿Ustedes se imaginan lo que es, dicen, una inversión de $2.000 millones? Y lo más interesante que parece que esta multinacional inmobiliaria, de capitales extranjeros obviamente, su oficina está en un garaje del centro de Miami. En un garaje. Es algo raro, es algo raro. Y sin embargo el presidente de la República lo firmó amparado en una ley que da plenas potestades al Poder Ejecutivo para poder firmar lo que se le plazca. Bueno, yo me imagino que todos los que hablan de ecología se van a pronunciar frente a esto. Imagino que varios diputados deben estar sumamente preocupados al escuchar esta isla artificial, que además será un embarcadero para veleros. ¿Cuántos de los que me están escuchando tienen un velero en Montevideo? ¿Cuánta es la población propietaria de veleros? Ahora, la Administración Nacional de Puertos también autorizó esto. No, nadie sabe nada. Fue una firma del presidente de la República. Entonces, como ustedes saben, los cooperativistas de vivienda, con aciertos y errores, hemos construido porciones de ciudad alternativa y distinta. Hasta los años 90 estábamos en la periferia de la ciudad, pero luego, gracias a la movilización, la lucha, la propuesta de nuestra gente, hemos permeado barrios céntricos. Hoy tenemos cooperativas de vivienda en Cordón, en Palermo, en Ciudad Vieja. Hemos incursionado en reciclajes desde el año 90, en la construcción en altura, etcétera, etcétera. Siempre tratando de que el componente habitacional no rompa con lo que es el entramado urbano. Ese Montevideo de bulevares, ese Montevideo de avenidas, de arbolado, y con una rambla extraordinaria, que obviamente ahora va a tener una isla artificial. Y esto está emparentado con otra barbarie que se va a hacer en la ciudad de Colonia, donde, fíjense, la población de Colonia son 30.000 habitantes, más o menos, y se van a llevar 25.000 a otro mega emprendimiento de estas características, donde seguramente
además, uno se pregunta, ¿estas son las necesidades urbanas de nuestro país? Un país que no tiene aumento demográfico desde chiquito. Desde la escuela somos 3 millones. Ahora somos un poquito más, pero ahí andamos siempre. 3 millones, 3 millones 300. Ese es el número de habitantes que tiene la República Oriental del Uruguay. Sí, claro, con 11 millones de cabezas de ganado. Bueno, estas son las realidades a las que nos estamos enfrentando, producto de la especulación inmobiliaria, de una ley de vivienda promovida nefasta que le ha dado todo tipo de exoneraciones a la industria de la construcción y que obviamente los capitales internacionales ven con buenos ojos la inversión en nuestro país y no le pedimos nada. Les abrimos la puerta, no van a pagar IVA en los materiales de construcción, IRAE, ningún impuesto. Y ahora se les ocurre hacer una isla artificial, tipo Dubái. Ahora, ¿cuántos jeques viven acá en este país? ¿Cuántos uruguayos van a poder ir a esta barbarie de complejo habitacional con un puerto para veleros y un polideportivo, dicen también? Ahora, el que me está oyendo no va a poder entrar. Va a ser la privatización de una porción muy importante de nuestro mar, y además de la ciudad en sí. Bueno, esto existe en varios países de América Latina. Yo he tenido la suerte en mi vida de poderlo ver, estos barrios privados, encerrados, donde los sectores poderosos pueden habitar. Ahora, Montevideo no necesita más saneamiento. Ustedes recordarán todos los problemas que hubo por el problema de saneamiento en el país, que hubo todo un debate entre la Intendencia de Montevideo, también la Junta Departamental. Al final se abortó el proyecto de Carolina Cose, y bueno, la periferia va a quedar sin saneamiento, muchas zonas, pero vamos a tener una isla artificial. Vamos a mirar al Río de la Plata y una parte de Dubái tendrá nuestros ojos por tontos mirando cómo viven los que pueden vivir en esos espacios. E inclusive habrá algún montevideano que podrá ir y decir, qué lindo. Claro, los peces no hablan, entonces matemos los peces, no hay problema. Y después se llenan la boca hablando de los problemas ecológicos del mundo y demás. Bueno, por hoy dejamos este tema. El martes que viene vendrán 2 especialistas a tratar el mismo. Pero hoy tenemos una invitada, amiga de la casa, la compañera Andrea Tuana, especialista en todos los temas de género y en particular en el tema violencia. Y también nos acompaña Isabel Cervoni, integrante de la Dirección Nacional de FUCBAN y responsable de la Comisión de Género de FUCBAN. Buenos días, Tuana. Buenos días, un placer. El placer es nuestro. Y hoy, bueno, Isabel le va a hacer una serie de preguntas sobre la operación. Estábamos hablando del mar recién, de la nueva isla artificial que el presidente de la República ha firmado. Y hablando de mar, nos preocupa mucho la operación Océano. Isabel, ¿qué tenemos para preguntarle hoy a Tuana? Y desde ya les adelanto a los oyentes, va a ser una charla donde tenemos que poner todos nuestros sentidos para saber esta barbarie que ya se procesó en el país y cómo va. Isabel. Bueno, buenos días a todos y todas. Andrea, muchas gracias por estar acá. Siempre, hace mucho tiempo que Andrea viene apoyando el trabajo del área de género y está acompañándonos en talleres, así que, bueno, ya venimos con trabajo conjunto y conocemos el trabajo de Andrea.
que ha sido muy importante en este proceso de Operación Océano, de visibilizar y de poner sobre la mesa, de salir a denunciar en los medios de comunicación lo que ha sido todo este caso. Y bueno, Andrea, en principio queríamos que nos pudieras hacer como una puesta a punto de cómo surge Operación Océano, o sea, cuáles son esos hechos que se sacan a la luz sobre la red de explotación sexual, cómo comienzan esas investigaciones y por qué es uno de los casos más importantes en torno a la explotación sexual y qué particularidades tiene. Bueno, buenos días nuevamente. Para mí también es un placer muy grande estar en este espacio y venir caminando juntas con la Comisión de Género de FUCBAM en muchas instancias muy entrañables en donde ponemos este tema sobre la mesa e intentamos pensar. Operación Océano, bueno, es una... ha dado tanto... fue tan costoso, ¿no?, para las víctimas todo este proceso que a uno le queda ese sabor amargo. Si bien por un lado se logra los procesamientos y eso, bueno, es importante, es una señal importante, ha sido un proceso muy duro. ¿Cómo arranca? A mí me parece importante decir esto porque Operación Océano no arranca con un pedido de ayuda a una víctima o con una denuncia de las víctimas, sino que en realidad arranca con un hecho que se da en la vía pública, donde una funcionaria policial identifica que hay una situación problemática e interviene. Y es a partir de esa intervención que, bueno, a través de los teléfonos celulares, de distintas cosas que van pasando en la investigación, empieza a surgir que existe esta situación. Y es importante porque a veces, hoy venía de otro programa de radio hablando sobre las denuncias de violencia sexual y los cuestionamientos que se hacen, si las denuncias son reales, no son reales, si son delitos, si son, si hay que archivarlas o no. Y en realidad a veces hablamos con mucha liviandad, ¿no? Mucha liviandad de las denuncias de violencia sexual. O hay como una idea muy liviana a veces, de que bueno, de que si se archivan es porque no eran nada. Y a mí me parece importante decir que para una persona, un niño, niña, adolescente, una mujer adulta, una joven, un joven, llegar a la instancia de denunciar un delito sexual es porque primero se quebraron un montón de barreras y de obstáculos que primero son los propios, ¿no? La vergüenza, el quién me va a creer, cómo me van a mirar ahora, cuando todos se enteren que yo pasé por esta situación, me creerán, el miedo a las represalias, a las amenazas, el que te crean efectivamente, porque no siempre, ¿no? Muchas veces está diciendo cualquier cosa porque quiere sacar un rédito, como efectivamente se dijo de las víctimas de Operación Océano, o bueno, todo lo que se está diciendo de la víctima del caso del cordón. Entonces, primero que nada eso. Y una de las operaciones más emblemáticas de nuestro país ni siquiera arranca por un pedido de ayuda a una víctima. Eso es el primer punto. Después, me parece que un hecho central para que Operación Océano caminara y avanzara es la actuación de la Fiscalía, ¿no? La primera Fiscalía que toma el caso, que realmente hizo un trabajo muy importante, con una convicción profunda de que acá había que seguir, había que avanzar contra viento y marea, porque realmente, claro, los imputados o los acusados tenían todas sus defensas, ejerciendo una presión muy grande, intentando buscar cualquier no sé, cualquier argumento, sí, o cualquier fisura, digamos, ¿no?, en el proceso para tirar abajo todo. O sea, en un momento dado la Operación Océano estuvo a punto de caer. Y bueno, yo creo que ese trabajo profundo con conocimiento, ¿no?, porque hay que saber cómo es la dinámica de la violencia sexual, qué es lo que le pasa a una víctima, hay que dar los tiempos, hay que generar ese acompañamiento, y bueno, y logramos llegar a los primeros procesamientos. Esos procesamientos que se han dado, sería bueno de repente plantear
el tema menores, ¿no? Que están involucrados en Operación Océano. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo visualizás? ¿Qué está sufriendo ese menor? Ujú. Sí, este es un caso de explotación sexual que se enmarca en la legislación que tenemos. Tenemos una ley sobre explotación sexual y trata y otra sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y este es un caso que se encuadra en eso, ¿no? Y cuando hablamos de explotación sexual, lo que estamos diciendo es el sometimiento de una persona menor de edad, niños, niñas o adolescentes, para actos sexuales por parte de un otro, un adulto, en este caso, o adulta, que ofrece un intercambio o por dinero o por especies para acceder, ¿no?, a ese acto sexual. Es muy importante esto, que hablemos de explotación sexual, porque para alejarnos de la idea del consentimiento, o sea, acá el consentimiento, la voluntariedad, el que ella dijo que sí, o el que ella se ofreció, o él, cae, ¿no? Cae frente a la relación de poder y a la configuración del delito. O sea, en Uruguay marca claramente que pagar por sexo a un niño, niño o adolescente es un delito. Y no hay más punto de discusión. Lo que pasa que, bueno, las defensas empiezan a decir que argumentos del tipo de que el señor no sabía la edad, de que fue engañado, intentan también todas estas estrategias de estigmatizar a las víctimas, diciendo que, bueno, que ellas en realidad querían enriquecerse o que esto lo hacían todo el tiempo. Hemos escuchado argumentos, no en este caso, pero de muchos años atrás, argumentos tremendos, ¿no? Donde, por ejemplo, estamos hablando de hace 25 años una sentencia de un juez que se niega a aplicar el delito de corrupción de menores en ese entonces, porque decía que la chica de 14 años ya había tenido su iniciación sexual, entonces que no era posible corromper algo que ya estaba corrupto, ¿no? O sea, ese era el nivel de concepción, de pensamiento, escrito además en una sentencia, ¿no? De ahí a hoy, bueno, muchas cosas cambiaron, pero hay muchas mentalidades que siguen pensando de esa manera, ¿no? Que en realidad estas gurisas no son víctimas, que quieren sacar algún tipo de partido. Pero la realidad es que si bien nosotros vemos en Operación Océano una característica o un perfil de los que están involucrados en todo este proceso, de personas de mucho poder adquisitivo, de cierto prestigio social, de determinada formación, de poder, en definitiva, en nuestra sociedad, lo que siempre vemos es que las gurisas o los gurises que llegan a esa situación de ser víctimas, en general vienen de una trayectoria de múltiples violencias que se van acumulando. Muchos de ellos vienen de la violencia del hambre o de la exclusión social, de no tener oportunidades, de sentirse en los bordes, ¿no?, en las márgenes de la sociedad, de la vida. Otros vienen del abuso sexual intrafamiliar o de la violencia de género intrafamiliar. Entonces, los niveles de daño, ¿no?, con los que llegan a esa situación y después tienen que vivir esto, bueno, realmente son devastadores. Escalofriantes. Bien, Andrea, ¿cuántas personas están involucradas y cuáles son los delitos que se les imputa? Bueno, así es, esa información tan específica no la traje, tendría que haber conversado con una de las abogadas. Pero más o menos de qué dimensiones estamos hablando. Estamos hablando de víctimas, hay unas cuantas víctimas. Pero en cuanto a los y a los involucrados. A los involucrados, y por lo menos estábamos hablando de más de 13, 14, 15 personas, capaz que más, ahora no recuerdo muy bien, porque bueno, ahora hubieron algunas imputaciones, ya procesamientos, ¿no?, porque hubo juicio abreviado, 7 u 8 si no me equivoco, pero luego quedan otra tanda para, bueno, se va a juicio, ¿no?
Entonces, estamos hablando de algo, claro, que en general, para decir, en la explotación sexual a nivel país se da en todos los departamentos y es una industria, por decirlo de alguna forma, la del mercado sexual que funciona, ¿no? Que funciona desde siempre, funciona bien. Eso significa que hay demanda, porque lo que crea en definitiva que este mercado funcione es que existe esa demanda. Exacto. Yo creo que en Operación Océano pudimos ver, ¿no? Como una parte, ¿no? Que de pronto nos tira abajo muchas de esos prejuicios, esas ideas, preconcepciones de que en realidad los que pagan por sexo son personas extrañas que tienen problemas o que, bueno, son de determinado sector social, y acá lo que vimos es que eso no es así. Y la cantidad de personas imputadas es eso, es como una pequeña muestra de una realidad que es enorme. Mucho mayor, ¿no? ¿no? Lo que pasa es que nosotros rápidamente nos olvidamos, pero la casita del parque, ¿no? La ¿Sí? casita del parque, aquella... Paysandú, ¿no? Que estamos hablando de gente que se encontró ahí en una fiesta, con drogas, con personas de funcionarios públicos de alto nivel. Y bueno, y eso no queda, se olvida. Entonces, Operación Océano, a mí me parece que lo que se logra con esto es que quede mucho más visible y que se haga un proceso donde no nos olvidemos fácilmente de que esto sucedió. De todas maneras, insisto que es muy penoso para las víctimas, ¿no? Porque cuando las víctimas pasan por estos procesos judiciales, sus vidas quedan suspendidas en el tiempo, porque hasta que vos no sabés qué va a pasar, muchos de ellos, la gran mayoría, hacían su vida normal, ¿no? Estaban en libertad, transitando por la ciudad, y vos, víctima de esa situación, no sabés qué te va a pasar, ¿no? Tenés miedo de alguna represalia, de alguna amenaza, empezás a sentir todo el efecto del daño, ¿no? Ese daño que te empieza, cuando decimos nos empieza a caer la ficha, nosotros vemos eso en las víctimas de explotación sexual y de otras formas de violencia, que una vez que se devela la situación, que se denuncia, que se pone sobre la mesa, ahí, ¿no? Le empieza a caer todos los efectos y realmente son efectos brutales, ¿no? Estamos hablando de efectos, por ejemplo, en múltiples intentos de autoeliminación. Ahora estoy hablando a nivel general, no estoy hablando de las víctimas de Operación Océano, ¿no? Pero como ahora estoy acompañando un caso que se da la develación, una gurisita de 15 años y múltiples intentos de autoeliminación, internaciones psiquiátricas, anorexia, una angustia permanente y constante. El sufrimiento es enorme, enorme, enorme. Y todavía ese sufrimiento está agudizado con todo lo que se escucha a nivel de medios de comunicación, de opiniones, todo lo que se dice de las víctimas, de que son unas mentirosas, de que se aprovecharon. Entonces es muy difícil, ¿no? Que en el caso de las víctimas de Operación Océano se hace público, porque además es un discurso que portan los abogados defensores y que se amplifican los medios de comunicación, pero en una víctima, por ejemplo, de un abuso sexual intrafamiliar, ese discurso se escucha a veces de una parte de la familia, ¿no? La que apoya al abusador y que empieza a decir estas cosas. A veces hay acusaciones en redes sociales, o sea que en definitiva la dinámica es la misma, ¿no? Y el sufrimiento que viven por no ser creídas, por ser ellas puestas en la picota. En algún momento, por ejemplo, en Operación Océano se hablaba de que ellas pudieran tener algún tipo de responsabilidad, ¿no? Por haberlos engañado, o porque se encontraron algunas escuchas donde decían que ellas planificaban extorsionar o estafar. Entonces siempre aparece esto, ¿no? De dar vuelta a la cosa y de estigmatizar, desacreditar y criminalizar en la medida de lo posible a las víctimas de violencia sexual, con el objetivo de la impunidad. Vamos a una tanda y continuamos en Habitar el Pensamiento con el tema Operación Océano y Tuana, especialista, Andrea, en este tema, y nos está resultando doloroso
escucharlo, pero muy interesante. En general, cómo llegan a los menores, etcétera. Bueno, desde El Paso nosotros hicimos una investigación que se llama Dueños de Personas, Personas con Dueño, que un poco hizo una investigación a nivel país de eso, ¿no? Un poco las características de las víctimas, cómo operan. Ahí analizamos la trata y la explotación sexual. Y lo que vimos, por ejemplo, que en Uruguay operan redes de trata. Me importa decir que Operación Océano no quedó en esa categoría, ¿no? No se pudo plantear o ver que aquí había una red de trata, pero sí saber que en Uruguay operan redes de trata, en donde, por ejemplo, nosotros veíamos que una gurisa era captada en el barrio Casabó y era trasladada hacia Rivera o hacia algún otro departamento del norte para ser explotada ahí. Estaba una semana con las personas, ¿no? Los tratantes que la explotaban, y luego era de vuelta a su barrio. Y esas son las situaciones que aparecen como desapariciones, ¿no? Fulana desapareció y de repente desaparece una semana y vuelve a aparecer, o las salidas no acordadas del INAU. Muchas gurisas son captadas, que están en hogares de INAU, son captadas por explotadores sexuales porque son gurisas vulnerables, porque son gurisas que quieren salir, que quieren conocer a alguien. Todo lo que es la captación a través de los vínculos afectivos o los noviazgos abusivos funciona mucho para los explotadores y los tratantes, porque de esa manera es que acceden a las gurisas. Luego, la oferta, cómo se hace, ¿no? Ahí veíamos también una multiplicidad de cosas. Las fiestas, por ejemplo, es un evento donde varios de nuestros entrevistados nos decían que ahí se ofertaban servicios sexuales, que sería explotación sexual, con menores de edad. Entonces, por ejemplo, se cruzaban gurisas de la frontera de Artigas o de Rivera hacia Brasil a una fiesta organizada con X personas, y ahí se llevaba a las gurisas, se explotaba sexualmente y se las devolvía. Luego tenemos la explotación sexual en los territorios, en los parques, en las plazas, en la cabecera del puente, en las explanadas de camiones, donde están los camioneros esperando para hacer su descarga durante varios días. O sea, hay distintas modalidades y escenarios de explotación sexual, también los apartamentos. Creo que Operación Océano se manejaba de esta manera, ¿no? En apartamentos las gurisas eran contactadas y los explotadores iban a esos lugares donde ellas estaban. Está el famoso caso de la Posta del Cangrejo, que eran gurisas de Cerro Largo, donde había un intermediario que contactaba a los clientes explotadores y los conectaba, ¿no? Entonces la gurisa era llevada a Punta del Este, por ejemplo, en el caso de la Posta del Cangrejo, y ahí se encontraba con el explotador sexual que la llevaba a un hotel a cenar, y bueno, y se daba toda la situación, y luego a través de Habitat se hacía la transferencia de dinero, que la iba a cobrar una persona mayor de edad, porque esta gurisa, por ejemplo, tenía 14. Entonces estaba toda la operativa armada para la explotación sexual, que en algunos casos ese dinero se lo quedan las víctimas, en la mayoría de los casos ese dinero se lo quedan los intermediarios, los tratantes, los explotadores. Y también tenemos gurisas identificadas en algunas whiskerías, ¿no? Que están bastante escondidas, porque muchas veces ahí hay algún tipo de controles, pero aún así hemos identificado que se han encontrado gurisas, adolescentes menores de edad en whiskerías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta es una realidad que está extendida en todo el país, que tiene diferentes modalidades, e insisto, la captación en general es a través de estos vínculos de noviazgo, de afectividad. A veces la gente nos pregunta, ¿hay secuestros en Uruguay? ¿No? ¿Es posible que a una adolescente la secuestren? Han sido muy poquitos los casos que hemos visto. Más bien el modus operandi de los explotadores o de los tratantes es la seducción, la manipulación, sobre todo el aprovecharse de las necesidades, ¿no? De esas gurisas, o de los sueños también, ¿no? O de ese deseo, está
todo el capítulo que tiene que ver con la publicidad, el modelaje, el ser famosa, el ser una influencer, y que ahí también operan las redes ofreciendo, ¿no? Bueno, hacerte un book de fotos para mandarlo a Buenos Aires, y ahí no las van enganchando en la explotación sexual. Y en general lo que vemos que hay un grueso de gurisas entre los 14 y los 17 años que, si bien también hay explotación en gurisas más chicas y más grandes, pero hay un grueso de esa edad en donde son más vulnerables. Bien, Andrea, porque este caso, Operación Océano, empiezan, los primeros acontecimientos son en 2019, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué llevó tanto tiempo? O sea, ¿por qué se extiende tanto en el tiempo? En 2020 toma mayor visibilidad. ¿Y qué pensás vos? O sea, ¿cómo se ha llevado este proceso? O sea, desde el punto de vista de lo legal, pero también desde el punto de vista social. Bueno, son investigaciones difíciles. Además, ha sido una investigación que, ahí estoy hablando más por las notas de prensa, en donde se fueron encontrando, ¿no? Fueron apareciendo diferentes involucrados, y claro, eso hizo que sea una mega causa. Entonces, bueno, eso necesariamente te lleva su tiempo. A veces también, bueno, primero que las fiscalías están desbordadas, y eso también hay que decirlo. Hoy una fiscal con su equipo tiene entre 800, 900 denuncias, han llegado a tener 1500, y cada denuncia de violencia sexual requiere un proceso de investigación, de búsqueda de pruebas. Luego, en ese proceso muchas veces se impugnan las pericias, ¿no? Los abogados defensores, porque buscan cualquier, elemento, digamos, para hacer su trabajo, para intentar tirar abajo las pericias, se piden otras. Entonces es un proceso que lleva su tiempo, y mucho más con toda esa cantidad de imputados. Claro, pero a las víctimas les implica una sobreexposición, y además el estirar esto en el tiempo hace que el sufrimiento y lo difícil de encarar la denuncia se prolongue. Exacto. O sea, porque ya es un proceso sumamente complejo de enfrentar como para que se extienda a lo largo de 3 años. Sí, o sea, la extensión sin lugar a dudas, ¿no? Afecta... Además, ¿qué pasa con las adolescentes involucradas en estos 3 años? Bueno, justamente, por eso decimos esto de que a veces las víctimas, sus vidas quedan suspendidas, porque quedan en esa afectación, en algo que va a pasar y que nunca termina. Depende de las posibilidades, habrá mayor o menor respuesta de atención. Sin lugar a dudas, la unidad de víctimas de la Fiscalía cumple un rol muy importante de acompañamiento, pero también hay una necesidad de empezar a trabajar en la reparación, sí, que no siempre tenés los servicios adecuados para eso. En Uruguay hay un servicio de atención de INAU que se llama Travesías, que trabaja los casos de explotación sexual y trata con niños, niñas y adolescentes, que trabajan muy bien, con una formación muy sólida y con un modelo muy interesante, pero no dan abasto, son 6, 7, 8 personas, es imposible. Entonces la realidad es que la respuesta no la podés dar. Los servicios de salud no tienen equipos especializados para trabajar este tipo de situaciones, que implica un acompañamiento muy hombro a hombro con las víctimas, ¿no? Entonces ahí hay una gran debilidad en el tiempo en el que se extiende, en las respuestas que tenemos para una víctima que ha sufrido múltiples violencias, pero además yo creo que lo que fue absolutamente descarnado, sangriento, fue el manejo de los abogados defensores, de los imputados, amplificados en los medios de comunicación, y ni que hablar en las redes sociales, ¿no? Que hoy son como, ese espacio de la impunidad absoluta. Ahí hay algo que se debería generar, no sé qué, hay que pensarlo, de cierto coto o límite, ¿no? No podés salir a decir cualquier cosa de una víctima de una situación así. Fue realmente sangriento, y creo que el mensaje que se le da a otras víctimas es un mensaje
de terror, ¿no? Es un mensaje No hables. aterrorizante, ¿no? Porque si vos hablás, te enfrentás a todo eso. El grado de exposición que tuvieron fue muy grande. Entonces, hay algo también de esta sociedad que, por un lado, avanzan los derechos humanos, avanza en generar un montón de mecanismos, de leyes, ¿no? Pero por otro lado, sigue reproduciendo estas prácticas de castigo, que son ejemplarizantes, de alguna forma de condenar a la persona que se anima a mostrar una realidad que no se quiere mostrar, que se quiere dejar en el secreto, en el silencio, para poder seguir, ¿no? Abusando, explotando, violentando. Entonces, ahí me parece que hay un campo que tenemos que seguir trabajando para proteger efectivamente a las víctimas. Y tenemos muchas víctimas que nos dicen, ¿para qué habré hablado? Claro. Y no solo de explotación sexual, ¿no? Sino de violencia intrafamiliar, de malos tratos. O sea, ¿para qué habré hablado? Ahora estoy en una situación en la que pareciera que la acusada soy yo. Es difícil. Es que ha sido mucho mayor el grado de exposición de las víctimas que de los involucrados, Claramente. de los culpables. Claramente. Por momentos parece que fueron unos pobres ancianos engañados por adolescentes. Exacto. Y además... Y lo fácil que se los pone a ellos en el lugar de víctimas. Es tan fácil eso, pobre, capaz que no sabía, y ahí pasa a eximirse de culpa y a estar toda la responsabilidad en las adolescentes. Y cómo compramos ese discurso, ¿no? Y o sea, cómo llega. Y se minimizan sus delitos y parece que no fue tan grave porque no hubo una intencionalidad. Mirá la macana que se mandó y ahora en el lío en el que está, ¿no? Esto de la macana, ay, pero mirá si te va, que a quién te mandó a meterte con un adolescente. En realidad estamos hablando de un delito de derechos humanos gravísimo que destruye Lo peor, la pobre vida. no sabía. Sí. Pobre no sabía, ¿no? Y también se minimiza las consecuencias de la situación de explotación sexual para las niñas, niños y adolescentes, y se maximiza, o sea, las consecuencias que para este pobre señor va a tener, ¿no? Pobre, ahora, ¿qué va a decir la familia? Y a la gurisa está en una situación de vulnerabilidad a lo largo de toda su vida, y esto que está pasando ahora la entierra a un punto casi que irrecuperable, ¿no? Y estamos preocupados porque capaz que va a alguien injustamente a la cárcel, cuando en realidad tienen responsabilidad, son el mercado que genera la oferta, y siempre que están en un lugar de impunidad y de protección a nivel social que impacta, y las víctimas totalmente en el lado opuesto, ¿no? Sí, hay un concepto de Judith Butler que habla de vidas que importan y las vidas que no importan, ¿no? Las vidas que no son duelables, dice ella. Y eso está muy relacionado con distintos elementos de discriminación, ¿no? Como el racismo, el sexismo, la discapacidad, la pobreza. Entonces hay como una suerte de pensar, bueno, pero estas chiquilinas están ahí porque se lo buscaron, en definitiva nadie las obligó, nadie les puso un revólver en la cabeza, lo hicieron porque quisieron. Y bueno, y estos pobres señores con unas vidas tan exitosas, ahora se las vamos a arruinar, ¿no? Pobres se enfrentan a esto, cuando en realidad son los culpables. Y eso tiene que ver con un pensamiento que también nos han ido inculcando, casi que en el ADN, que es un pensamiento tremendamente machista, ¿no? En donde machista, y también un pensamiento que valora mucho más la propiedad que la vida de las personas, ¿no? Y que el derecho a una vida libre de violencia, porque todos nos horrorizamos porque a alguien le roban el comercio o le roban el auto, y nadie dice, pero bueno, si vos andás en un auto de $50.000, $60.000 en un país donde hay ollas populares, jorobate, andás ostentando, te lo van a robar. Al contrario, lo que expresamos es solidaridad. Ahora, con una gurisa, lo que decimos es, bueno, si salís con esa minifalda, o si lo único que te importa a vos es tener un poco de no sé qué, estás provocando, te lo estás buscando. Entonces, ahí hay una mentalidad que además la sostenemos desde todos los lugares, ¿no?
que tenemos que cambiar, tenemos que llamarnos a revolucionar la cabeza y a transformar esa mentalidad que lo único que hace es reproducir y de alguna forma dejar en sus lugares cómodos y de impunidad a aquellos que violentan, abusan y destruyen vidas, ¿no? Una pregunta. ¿Cuál es la reacción de la familia de las víctimas? ¿Hasta dónde Y bueno, llega? lo que pasa que en general cuando vemos esas trayectorias de vida, ¿no? De gurisas y de gurises que terminan un poco en situaciones de explotación sexual, lo que hay ahí son familias donde hubieron muchas problemáticas, ¿no? Familias en donde madres que también vienen de la explotación sexual, que también vienen de estos circuitos y que de alguna manera naturalizan, ¿no? Porque ellas también a los 13 años empezaron a trabajar en el prostíbulo de la esquina o en el almacén, en la cantina de no sé quién. Entonces hay una cierta naturalización y también hay una cierta sensación de que esta es la vida que nos tocó, ¿no? Y que para poder salir adelante, o más que adelante, para poder sobrevivir, este es el camino, el destino para las mujeres de esta familia, de este barrio. Entonces me parece que ahí es difícil, a veces recae mucho la responsabilización en la familia, o esta madre, dónde estaba, o este padre, muchas veces abandónico. Yo recuerdo hace muchos años un programa de radio que yo hablaba de este tema y una oyente dijo, bueno, pero ¿dónde están esas madres, no? Porque yo sé muy bien dónde están mis hijas, si esas madres estuvieran más cercanas. Y yo lo que le decía era que en realidad lo que nosotros nos tenemos que preguntar es dónde están nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos, porque son esos los que explotan sexualmente de estas gurisas. Entonces, empecemos a poner el foco en los que explotan sexualmente, en los que violentan, y empecemos a trabajar para que en este país, en un futuro próximo, no tengamos varones que consideren que esa es una práctica válida, no tengamos varones que explotan sexualmente, que los niños de hoy no sean los adultos de Operación Océano dentro de 10 años. Ese es el gran desafío, pero yo creo que si no cambiamos la mentalidad, si no cambiamos la mirada, no lo vamos a lograr, porque si dejamos todo puesto en que las locas descarriadas son las víctimas, vamos a seguir manteniendo la impunidad de los explotadores. Sí, también esto es como vos decías, ¿no? Esto es una muestra de lo que pasa y pasa mucho más de lo que lo percibimos. Y que por otro lado genera ganancia. Sí. No, es un mercado que genera mucha ganancia. Y que al costo de las vidas de las adolescentes hay gente que se enriquece. Entonces es esto, es el sistema capital, es una de las expresiones del sistema capitalista. Andrea, déjame decirte algo sobre eso, porque ahí también hay una idea muy tergiversada en la población en general de que estas gurisas se enriquecen, ¿no? De que estas gurisas en realidad les gusta la vida fácil. Vivas, claro, están de vivas y les gusta la plata fácil y rápida, y nosotros siempre decimos, bueno, rápida puede ser 200 pesos, ¿no? Lo rápido, fácil, te quiero ver, ¿no? ¿A quién le resulta fácil esta circunstancia? Además de que es un delito y que es un abuso. Pero entonces, en realidad quien se enriquece es el intermediario, es el fiolo, el intermediario, el novio proxeneta. Ahí está el enriquecimiento y ahí funciona este mercado sexual del que vos hablabas. Las gurisas reciben migajas, ¿no? Droga, porque muchas veces las agarran por las drogas, un vaquero, una vuelta en moto, una canasta para la familia. O sea, también ahí tenemos que empezar a mirar y ver realmente que esto tiene que ver, como vos decís, con un sistema capitalista que es depredador y que no tiene ningún empacho en fagocitar a las personas, en este caso a las gurisas, para que se siga reproduciendo ese mercado. Y hablando ya de la prostitución en general, ¿qué lugar ocupa en nuestra sociedad? Porque acá el problema o lo que se cuestiona es la edad, desde las adolescentes involucradas. Ahora, la prostitución en general es un mercado que funciona
muy bien. ¿Y cómo se vincula eso con la violencia basada en género? Ujú. Ese es otro gran tema, ¿no? Cuando hablamos de menores de 18 años, hablamos de explotación sexual, como bien tú lo mencionabas, el límite acá es la edad. La misma práctica, si es de 18 años para arriba, ahí estamos hablando de prostitución, trabajo sexual, venta de servicios sexuales. En Uruguay es lícito, o sea, está regulado, no es un delito. Ahora, si uno empieza a hacer un análisis, ¿no?, de qué pasa ahí, si bien es consensuado, es voluntario, nadie, bueno, si hablamos de prostitución, trabajo sexual, ¿no? No estamos hablando de trata. Lo que sí nosotros tenemos que ver es cómo funciona, ¿no? Cómo funciona ese mercado sexual. Y cuando vos te pones a mirar, el mercado sexual en Uruguay funciona en una cuestión muy sórdida, casi que en una forma paralela, ¿no? La vida cotidiana de los uruguayos y uruguayas pasa por un lugar y todo lo que sucede en el mercado sexual pasa por otro lugar donde no se ve, donde no está a la vista. Las trabajadoras sexuales o las personas en situación de prostitución están muy fuertemente estigmatizadas y ese estigma de ser locas, de ser putas, de ser personas de vida liviana, ligera, es lo que necesita el consumidor para poder, para generar ahí no solamente la búsqueda de un placer sexual, porque en general no es tanto el placer sexual lo que se busca, sino la dominación, el sometimiento, ¿no? El estar ahí, el hacer lo que yo te digo, como yo te digo, te pago por, en definitiva, poseerte, ¿no? Y esa idea de usar a las mujeres como un objeto de reproducción de la masculinidad, porque en definitiva es eso, ¿no? Es decir, bueno, yo soy varón y necesito demostrar mi virilidad accediendo al cuerpo de las mujeres y bueno, pago unos pesos y lo tengo. Ese varón lo que requiere es acceder a alguien que esté considerada como una persona estigmatizada, ¿no? Una puta. No sería lo mismo si no hubiera ahí unas relaciones de poder que se juegan en esa situación y en esa circunstancia. Y ahí lo que nosotros vemos son mujeres que vienen de contextos de pobreza, de vulnerabilidad, que vienen sobreviviendo en su vida y que encuentran en el mercado sexual una posibilidad de obtener algunos rubros para poder solventarse. Y también acá hay otra idea falsa de que la prostitución o el trabajo sexual te da muchísimo dinero y vivís muy bien y que entonces estas mujeres no quieren ir a limpiar unos pisos porque ganan 3 veces más. Esos son casos que existen, sí. Hay un mercado sexual donde hay determinadas mujeres o personas que pueden, digamos, tener esos ingresos altos, pero la gran mayoría del mercado sexual está compuesto por mujeres súper explotadas, tremendamente vulnerables, que no pueden poner condiciones de cuidado, de respeto con sus clientes, ¿no? Esto sí, esto no, y que además están tremendamente estigmatizadas en esta sociedad. Son la peor escoria de la sociedad, como son vistas, ¿no? Las trabajadoras sexuales o las prostitutas. Sí, además el derecho, o sea, pagar parece que les diera el derecho de hacer cualquier cosa. Exacto. ¿No? Entonces ahí creo que eso refleja valores muy profundos de nuestra sociedad. Andrea, en esto del mercado de la prostitución, las personas trans están sometidas a mayores grados de violencia. Sí. ¿Cómo opera esto? Bueno, porque dentro de ese contingente de vidas que no importan, ¿no? Podríamos llamarlo así, las personas trans, sobre todo en años anteriores, que todavía persiste la discriminación enormemente, pero bueno, creo que hay una luz ahora que se abre, pero es ese proceso, ¿no? de querer vivir según tu identidad de género, a muchos adolescentes les ha valido la exclusión, la calle, la pobreza, el no tener que comer, y bueno, el mercado sexual inmediatamente los agarra, ¿no?
Y ahí hay una doble victimización que tiene que ver con el estar en el mercado sexual y a su vez la discriminación por su identidad de género. Entonces ahí no hay una voz que pueda poner ningún límite, ninguna condición, y realmente las situaciones de violencia son brutales, ¿no?, que viven en esa circunstancia. También las mujeres trabajadoras sexuales, pero hay además una discriminación por su identidad de género que se suma a la situación. ¿Cuál es la perspectiva de vida de las personas trans? Y bueno, es una perspectiva de vida muy corta, ¿no? Ahora, insisto, con la ley y con lo que se está intentando hacer, hay algunas personas que sobre todo logran otras rutas, ¿no? Y no transitar estas rutas del mercado sexual, de las adicciones, del HIV, que generaban expectativas de vida de 30, 40 años máximo, ¿no? Una cosa brutal. Uh-huh. Nosotros tuvimos una compañera en El Paso que trabajó poquito tiempo, unos 2 años, Paula, me gusta recordarla siempre, que falleció producto del daño provocado por esa vida de discriminación, esa vida de sometimiento, y murió estando en un momento en el que había logrado un trabajo, en una organización en la que se sentía muy cómoda, con compañeras de trabajo, como decía ella, ¿no? Es la primera vez en mi vida que llevo una vianda al trabajo, ¿no? Qué importante, y lamentablemente falleció. Y esa es muchas veces el horizonte que hay. Yo tengo una última pregunta, pero no sé, Gustavo, bien, si tiene, porque yo le voy a hacer... Bien. Hace unos días salió en la prensa la Fiscalía que desestimó 300 denuncias. La Intersocial se posicionó frente a eso y queríamos que nos compartieras un poco. Sí, nosotras en realidad entre el anuncio del archivo de todas estas causas en 9 días, ¿no? Porque eso fue un poco lo que a nosotras realmente nos generó una enorme indignación. Impacto. Como tú en 9 días podés archivar 300 causas o 220, con un fiscal mediático además. Centenares de causas de violencia sexual, que son de los peores delitos, que atenta contra los derechos humanos, en 9 días, ¿no? Eso realmente nos parece que es algo inaceptable, porque ahí detrás de cada una de esas causas, ¿no?, hay víctimas que están esperando una respuesta de la justicia, y que la respuesta de la justicia también es parte del proceso de sanación, y además... unido a eso, también esa fiscalía sale a hablar de la víctima de violación del cordón, más que hablar de la víctima, hablar de los imputados, a tomar una medida más benévola hacia ellos, sin antes hablar con la víctima, sin antes hablar con la defensa de la víctima, lo cual nos pareció una actitud imposible de tolerar, y además lo hace en un programa de radio con un periodista, pseudo periodista, que tiene medidas cautelares hacia la víctima, que el fiscal debe proteger, por haberla acosado, por haberla dañado al emitir esos audios, y de alguna forma generar casi que un juicio paralelo, ¿no?, en donde él además está convencido de que es una mentira, de que no es una víctima, de que los imputados son inocentes. Entonces, en ese programa, este fiscal decide ir a ese programa, en ese programa anuncia que va a tomar estas medidas más benévolas, anuncia lo de los archivos, y además no hace ninguna intervención poniéndole límites y frenos al periodista que se posiciona y que lleva toda la entrevista desde su postura de que todo esto es una gran mentira. Entonces realmente, creemos que eso rebasa todos los límites de la ética, y por eso pedimos una entrevista con el fiscal general. Bueno, Andrea, te agradecemos. Y los oyentes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver FUCBAN con todo esto? Bueno, nada de lo injusto nos es ajeno. Somos ciudadanos, trabajadores, trabajadoras y cooperativistas que tenemos que estar alerta, denunciar y oponerse a toda esta, yo diría, barbarie que en este
programa pudimos exponer, gracias a tu expertise en el tema, que nos ayuda a ver la situación. Y te voy a dejar, y a todos los oyentes, 2 cuestiones que me tocaron de cerca en esto. Una vez, el cura Pedro Frontini, un cura que trabajaba con el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, me invita a una reunión en el sindicato porque las compañeras querían hacer una cooperativa de vivienda. Yo no muy convencido, me allegué a ello, y no muy convencido por el tema de guetizar un barrio, que no les haría nada bien. Pero las compañeras tenían necesidad de vivienda. Hicimos todo el proceso, fue una experiencia muy rica, hasta que un día voy a la asamblea y me dicen: Gustavo, vamos a disolver la cooperativa. ¿Pero y por qué? Estamos cerca de un terreno para la cartera de tierras, porque vamos a trabajar nosotros, vamos a hacer la ayuda a nosotros, y los fiolos se van a quedar con las viviendas. Yo creo que esto marca esto que tú planteabas. Y otro elemento para que sepan las uruguayas y los uruguayos, una vez encontrándome en Guatemala, mirando la televisión, Conozca Uruguay, aparece un programa, Conozca Uruguay. Y el Conozca Uruguay era la venta sexual de jóvenes que aparecían con su rostro, su figura, para invitar a los turistas a llegar a Punta del Este. Tremendo. En el mundo pasaban eso. Lo último, para terminar, decirles a los oyentes que volvemos el próximo martes en Habitar el Pensamiento, programa oficial de FUCBAN, y estaremos hablando de la isla artificial del presidente de la República y una multinacional que la van a lograr llevar adelante gracias a la ley de vivienda promovida también. Estaremos con 2 especialistas hablando de eso. Nos seguimos viendo con la consigna de siempre, con un luchar hasta vencer. Hasta el próximo martes. Habitar el Pensamiento. Gracias, Andrea. Muchas gracias a ustedes, un placer.